Hola, ¿qué tal? El nivel celular de organización del cuerpo humano comprende, obviamente, a la célula, que es la unidad básica de todo ser vivo. Las células, en una primera división, podemos considerarlas procarióticas, que son células simples que no tienen núcleo, pero se llaman procariotas, pro de antes y carión de núcleo, y la mayoría de estas son bacterias unicelulares. Las células eucarióticas son ya células complejas con núcleo y con otras estructuras subcelulares, como ustedes recordarán, que son los organelos. Y aquí podemos englobar los hongos, las plantas, los animales, etcétera. Entonces, la célula eucariótica es la que vamos a analizar y está compuesta de tres partes principales. Una membrana plasmática, dos, un citoplasma y tres, el núcleo. Obviamente el citoplasma es todo lo que está entre la membrana y el núcleo. En el caso de la membrana, es la superficie externa de la célula que la va a dividir del medio ambiente externo. Y es una barrera selectiva porque permite la entrada de ciertos productos y salida también, y otros no. Entonces juega un papel determinante para la comunicación celular. El citoplasma, decía, es todo lo que está entre la membrana y el núcleo. Y entonces aquí vamos a tomar en cuenta el citosol, que es la porción líquida, los organelos, que son estas estructuras subcelulares que se pueden identificar con una forma determinada y que tienen obviamente cada una función, y una serie de fibras que forman un citoesqueleto, que le da precisamente la forma a la célula. El núcleo es el organelo más grande y importante además porque contiene el ADN. Recuerden que contiene los cromosomas, que están formados por ADN y otras proteínas, y que estos cromosomas son la base de las unidades hereditarias que conocemos como genes. Y desde el núcleo se dan todas las señales prácticamente de lo que la célula estará haciendo. Esta sería una célula típica con todos sus elementos. No todas las células contienen todos los elementos, pero aquí están todos, desde la membrana, el núcleo, los retículos endoplasmáticos, las mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, aparato complejo de Golgi, en fin, aquí están todos, ¿no? Vamos a analizar primero la membrana. La membrana que dijimos que separa del exterior es una barrera muy resistente, pero a la vez es flexible. Y sigue una disposición que se ha llamado del modelo del mosaico fluido. ¿Qué quiere decir esto? Que se asemeja a un mar de lípidos en movimiento con un mosaico de diferentes tipos de proteínas que están ahí flotando. Pero estas se están moviendo también. Entonces, los lípidos que encontramos en un momento y las proteínas que encontramos en un momento en un lugar, en el siguiente instante ya se movieron. Los lípidos sirven también aquí en la célula como una barrera para el paso de ciertas sustancias, sobre todo aquellas que tienen una estructura polar. Y las proteínas tienen que actuar como portero, lo pongo entre comillas, que deja pasar o no deja pasar ciertas moléculas o ciertos iones. Recuerden que la estructura es una bicapa de, de lípidos, principalmente fosfolípidos, sus tres cuartas partes, aunque también hay colesterol y glucolípidos, y que las membranas, las proteínas se están flotando ahí entre los lípidos y que esas proteínas, como forman parte de la membrana, se llaman proteínas integrales y que pueden estar a un lado de la membrana, por fuera o por dentro, o incluso atravesarla de lado a lado. Entonces, las proteínas que cruzan de lado a lado se conocerán como transmembrana y aquellas que solamente están unidas a la superficie externa o interna se les conocerá como periféricas. Esta es pues la membrana celular. Se pueden ver ahí algunas proteínas
integrales, algunas que cruzan de lado a lado, otras que solamente están por la periferia pero por fuera, y otras que solamente están por la periferia pero por dentro. Entonces aquí están todas las proteínas de membrana. Además, las proteínas de membrana que contienen un hidrato de carbono unido a su extremo que sobresale hacia el líquido extracelular se llaman glucoproteínas. Y estas glucoproteínas rodean a la membrana celular junto con glucolípidos como si fuera una cubierta azucarada, un glacé. Y esto le da un patrón variable en diversidad a las células, pero también al mismo tiempo las hace únicas. O sea, es como una firma, una rúbrica que tiene la célula para que sea identificada por el organismo como propia. Este glucocáliz además tiene funciones de adherencia entre células que sirven a la comunicación y también sirven porque tiene una propiedad hidrófila, o sea que es afín al agua, o sea, trae líquidos hacia la superficie celular. Entonces son también, lo más importante es que son como marcadores de la superficie. ¿Para qué sirven las membranas? Perdón, las proteínas de la membrana. Ya hemos hablado un poco sobre funciones de las proteínas en general, en el nivel químico, y entonces aquí en la membrana pues tienen diversos usos específicos. Primero, forman canales iónicos. Segundo, mueven sustancias como transportadoras a través de la membrana celular. También en las células va a haber receptores que son proteicos y además habrá estructuras también proteicas que se unen a estos receptores y se llaman ligandos. Habrá también en la célula enzimas proteicas que van a catalizar las reacciones. También habrá proteínas fijadoras y, como mencioné antes, habrá otras que son marcadores de identidad celular para que principalmente el cuerpo las reconozca como propias. Entonces, canales iónicos, transportadores, receptores y además ligandos, enzimas, proteínas de fijación y marcadores de identidad celular. Hablábamos que el mosaico fluido de la membrana, en el que estos lípidos y proteínas constantemente se están moviendo, de hecho están rotando y están girando, esto le otorga cierto equilibrio a la membrana. Si fuera rígida no podría moverse. Permite, por ejemplo, orientar a alguna proteína con otra de otra célula para que se una o para recibir a una célula. Entonces este movimiento también es importante. Para mover componentes dentro o hacia afuera de la célula y para el movimiento de la propia célula, como podemos hablar de la formación, no sé, de flagelos o de vellosidades, ¿no? También esto permite también a la célula el crecer, el dividirse, el secretar sustancias y obviamente será algo muy importante en el proceso de reparación celular. Decía hace rato que la membrana es selectiva, que será permeable o impermeable a ciertas sustancias. Por ejemplo, siendo una bicapa de lípidos, es muy permeable al oxígeno, al dióxido de carbono, al agua y a los esteroides, porque tiene esas dos cabezas. Recuerden que los lípidos de la membrana tienen una cabeza y unas colas, pero por ejemplo es muy impermeable a la glucosa, entonces requiere de un proceso de transportación. Esta diferenciación de qué pasa y qué no pasa por la membrana se conoce como permeabilidad selectiva. Y aquí ya hablamos del ejemplo de los canales y de los transportadores, precisamente para que algunas sustancias tan importantes como la glucosa y también los iones puedan cruzar por la membrana celular.
Ahora bien, ¿cómo es que cruzan los productos a través de la membrana? En algún momento mencionamos que el interior y el exterior de la célula tiene diferente concentración, tanto eléctrica como de ciertos productos, o sea, de concentraciones. Entonces, la distribución es diferente y esto crea lo que se llama gradiente, o es lo que en términos llanos sería una diferencia. Una diferencia de concentración y una diferencia eléctrica. Y las sustancias van a seguir su gradiente. ¿Qué significa esto? Es como ir cuesta abajo, ¿no? Es más fácil ir en una cuesta, una pendiente hacia abajo que ir subiendo en un cerro. Entonces, el movimiento de sustancias se da de forma natural de donde haya mayor concentración a donde haya menor concentración. En caso de carga, una carga positiva se desplaza mejor hacia una carga negativa porque se atraen. Por eso a este gradiente se le conoce como gradiente electroquímico. Por ello hay procesos de transporte pasivos y activos. Pasivos son precisamente aquellos que se dan sin gasto de energía, o sea, seguirían un gradiente de concentración. Y de esta manera no hay un gasto energético. O utilizan, por ejemplo, la energía cinética de alguna molécula o algún ion, el simple movimiento. Pero cuando ya no es posible tener un proceso activo, se tiene que utilizar otros que son un proceso pasivo. Ahora tendría que utilizarse otro proceso que sería un proceso activo. Y aquí sí se gasta energía, sobre todo para romper el ATP y para poder mover una sustancia en contra del gradiente de concentración. O sea, aunque sea cuesta arriba, pero tenemos que moverlo. Es una necesidad celular y nos va a costar. Bueno, le va a costar a la célula. Procesos pasivos de los que no gastan energías hay difusión de solutos, difusión de agua, que conocemos como ósmosis, difusión facilitada, que requerirá de un canal o de una molécula transportadora, y por el otro, los procesos activos, que es mediante diversos transportadores y donde sí hay un gasto de energía. Proceso pasivo, primero que mencionamos, la difusión. Depende, por supuesto, del gradiente de concentración. Segundo, la temperatura. A mayor temperatura, mayor movilidad de las moléculas. La cantidad de la sustancia. Mientras mayor cantidad haya, mayor será la difusión. La superficie, a mayor superficie de difusión, mayor cantidad de difusión habrá. Y la distancia de difusión. A mayor distancia, menor será la difusión porque le costará más trabajo. Y un ejemplo aquí puede ser el edema pulmonar, donde en el pulmón está la membrana entre el alveolo y el capilar, que es muy delgada, y que permite que pase el oxígeno y el CO2. Pero si esa membrana se hincha en el edema pulmonar, le va a costar trabajo pasar al oxígeno. Una cosa es que el aire entre y otra cosa es que el oxígeno pueda pasar hacia el capilar. Entonces en el edema pasa eso. Aquí está, por ejemplo, por difusión simple, a mano izquierda de la pantalla, esa pelotita que se ve que pasa sin problema, o facilitada por un canal en medio, o a la derecha, facilitada por medio de un transportador. Aquí tenemos una difusión facilitada por un canal de potasio, donde la compuerta, por ejemplo, se abre, permite en este caso que salga el potasio y luego se cierra y ya no va a permitir. Este es uno para glucosa, es un transportador, se abre, permite que entre la glucosa y luego se cierra. Ósmosis es el movimiento neto del agua a través de una membrana selectivamente permeable, igual. Ojo, de un lugar donde haya mayor concentración, pero aquí habrá mayor concentración de agua. Quiere decir que habrá menos solutos. A un lugar donde haya menor concentración de agua.
El agua puede pasar a través de la membrana de dos maneras. Primero, por difusión simple y segundo, utilizando unas proteínas integrales de membrana que se llaman aquaporinas, o sea, poros para el agua. Nadie se quebró la cabeza aquí con ese nombre. Aquí tenemos, por ejemplo, agua en este experimento, en una rama derecha y una rama izquierda. En el experimento, en medio hay una membrana. Lo ven a la izquierda de su pantalla. Hay una membrana selectivamente permeable. Y entonces dijimos que el agua se iba a mover de donde hubiera mayor concentración de agua. ¿Dónde hay mayor concentración de agua? En la rama izquierda de este tubo en U. Hay mayor concentración de agua y hay menor concentración de solutos. Entonces, para lograr el equilibrio, se va a mover el agua hacia el lado derecho de la pantalla o hacia la rama derecha de este tubo en U. Ahora, ¿qué es la tonicidad y por qué es importante mencionarla? La tonicidad de una solución refleja la capacidad o su capacidad para modificar el volumen de las células cuando se altera el contenido de agua. Y esto aplica, por ejemplo, en la clínica cuando utilizamos soluciones salinas, los clásicos sueros, en un paciente. Precisamente como estas membranas celulares, y en este caso el eritrocito, tiene una membrana semipermeable también, como célula humana. ¿Qué pasa si la solución en la que está tiene la misma concentración, en este caso, por ejemplo, de agua y de sales que la que le estamos administrando? Pues pasará lo que pasa, lo que se ve, perdón, aquí en el gráfico, pero en la parte del medio. Perdón, en la parte izquierda de su pantalla, donde dice solución isotónica. O sea, no se va a alterar la composición del eritrocito ni va a haber movimiento de sustancias ni nada, porque la tonicidad o el tono, perdón, es el mismo en el interior que en el exterior. Y por eso se ve un tono azul ese líquido. El caso del medio, si ven que está un poquito más claro, quiere decir que es una solución hipotónica. Tiene menor cantidad de solutos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tiene mayor cantidad de agua. Y si tiene mayor cantidad de agua, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia el interior del eritrocito. Y lo va a hinchar hasta que lo truene. Ahora vámonos al extremo derecho. Esa solución se ve más concentrada. En términos de solutos se ve mucho más azul. Quiere decir que en agua tiene menos cantidad de agua, menos concentración. Entonces, para equilibrar, ¿de dónde va a salir el agua para equilibrar esa solución? Del interior del eritrocito. Y al salirse, el eritrocito va a perder su forma, se va a apachurrar y eso se llama crenación. Entonces, por eso es importante estudiar estos elementos. Entonces, decíamos que el transporte activo es aquel que requiere energía, hidroliza el ATP. Y el ATP va a modificar la forma de la proteína transportadora. Y estas proteínas transportadoras, en el caso aquí del transporte activo, las denominamos bombas transportadoras. La otra manera es utilizar un transporte activo de tipo secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que entró el transporte primario e hizo una serie de movimientos, alteró el gradiente o las diferencias de un lado y del otro, pues con la ayuda de cotransportadores o contratransportadores, ahora se va a colar un producto, pero ya se cuela porque anteriormente hubo ya un movimiento. Y aquí podemos ver en este gráfico cómo con un gasto energético de un área de menor concentración se tiene que mover a un área de mayor concentración. Y aquí hay, por ejemplo, 3 sodios que se ven a la izquierda que tienen que pasar. ¿Cómo? Pues utilizando ATP, como se ve en el punto número 2, hidrolizando el ATP. Y bueno, pues ni modo. O sea, aquí lo intercambió, tuvo que intercambiar energía, pero para poder sacar sodios, había necesidad.
En el transporte activo secundario, vean por ejemplo, en el lado izquierdo de su pantalla hay un contratransportador. ¿Por qué? Porque mete sodio pero saca calcio. En el lado derecho hay un cotransportador. Vean cómo se metió sodio junto con glucosa y luego se metió sodio junto con un aminoácido. O sea, se aprovecha uno para meter el otro. El transporte en vesículas, una vesícula es un pequeño saco que se desprende de la membrana. Vamos a analizar las diferentes formas. Primero, endocitosis. Endocitosis, endo hacia adentro, es cómo se mueven materiales al interior mediante una vesícula que se forma en la membrana plasmática. Y vamos a ver aquella que es mediada por receptores, la fagocitosis y la pinocitosis. La exocitosis es para sacar con vesículas al exterior. Y la transitosis es realmente una combinación de las dos. Hay una endocitosis por un lado, cruza la célula, y una exocitosis por el otro. Este es nada más otro término adicional. Ok, endocitosis mediada por receptores. Ahí en la pared celular hay un receptor que se une a una partícula y forma esa en el punto número 1. Vean cómo la membrana se invagina, se cierra, se forma una vesícula, con la vesícula se mete al interior y al interior se va a procesar lo que se haya unido. Fagocitosis. Hay por ahí, por ejemplo, en este caso, un microorganismo que se ve ahí en verde. La membrana se va a modificar y va a rodear con esos pseudópodos, va a rodear ese microorganismo, va a formar una vesícula que se llama fagosoma y lo mete al interior y lo destruye. Y pinocitosis, ¿cómo es que toma agua la célula? Se hace como un pequeño bache, se llena de líquido, se cierra y se forma una vesícula y se mete al interior de la célula. La exocitosis es el movimiento al exterior. Este es un terminal de una neurona, un botón sináptico, parte de una neurona, y en esas vesículas hay un neurotransmisor. Se pega la vesícula a la membrana y se libera el neurotransmisor. Eso es exocitosis. Ahora bien, el citoplasma. Decíamos estaba formado por el citosol, que es la parte líquida, donde se hacen todas las reacciones químicas, donde se forman muchas estructuras, donde la energía que se requiere para las reacciones se produce, hay liberación, hay aprovechamiento, y luego la red o citoesqueleto, que es una red de filamentos de proteínas que le dan su forma y su estructura a la célula, y en base al tamaño hablamos de microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Y los organelos, que son estructuras o subestructuras especializadas dentro de la célula. El citoesqueleto, que ayuda como base estructural para que la célula tenga cierta forma, ¿no? Y contribuye al movimiento también de los organelos dentro de la célula, también para la división celular y para el movimiento de la célula como tal. Hablábamos de los tres diferentes tipos, los microfilamentos, los intermedios y los microtúbulos, que además sirven para la comunicación intracelular. Organelos como el centrosoma, que está cerca del núcleo y que está formado por dos centriolos y su material pericentriolar. Los cilios, que son proyecciones como pelitos en la superficie, que son para mover líquidos. Y los flagelos, que es como una pequeña cola, más larga que obviamente que el cilio, por lo general es única, y que sirve para mover a la célula. El ejemplo clásico es la colita del espermatozoide. Entonces aquí está el centrosoma, que podemos ver que está participando en este caso para la división celular.
en el material pericentriolar hay unas proteínas que forman estos microtúbulos cuando no están en división, y cuando la célula está en división celular forma lo que se conoce como el uso mitótico, que luego atrae a los elementos para cuando la célula se convierte en dos. Cilios y flagelos. En la microfotografía se pueden ver los cilios como cabellitos que pueden servir para mover sustancias ahí en la superficie celular, y el de abajo es un flagelo, ¿no? Es una célula espermática con su colita, con su flagelo para el movimiento. Ribosomas. Aquí es donde se sintetizan las proteínas. El ribosoma contiene ARN ribosomal y más de 50 proteínas. Está formada por dos unidades, una subunidad mayor y otra menor, que al unirse ya forman un ribosoma funcional, y que están asociados estos ribosomas al retículo endoplasmático rugoso para la producción de proteínas. Y también tenemos ribosomas libres que también sintetizan proteínas para utilizarse en el citosol. El retículo endoplásmico o endoplasmático, conocemos el rugoso y el liso. El rugoso, pegado a la envoltura nuclear, es una serie de sacos aplanados, revestido toda la superficie, se puede ver aquí en el gráfico a la derecha, por ribosomas, y produce varias proteínas. El liso es una serie de túbulos membranosos, no tiene ribosomas, pero sí sirve para otras cosas como síntesis de ácidos grasos, esteroides, detoxificación de ciertos fármacos y de sustancias nocivas. Ahí se puede ver en la microfotografía con blanco y negro cómo se ve los ribosomas ahí como pequeños puntitos asociados al retículo endoplásmico. Ahora, el complejo de Golgi, o aparato de Golgi también le llaman, son sacos membranosos aplanados que se llaman cisternas, en número de 2 a 20, y su función tal cual es: modifica, clasifica, envuelve y transporta las proteínas que recibe del retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué lo menciono así? Porque es como si fuera un servicio de paquetería. Modifica, clasifica, envuelve y transporta. Entonces recibe los productos de el retículo endoplásmico, o sea, las proteínas, y, bueno, del rugoso obviamente, y las va a preparar para llevarlas hacia algún lugar. ¿Hacia dónde las puede llevar? Las puede llevar al interior de la misma célula, a otra parte de la célula, pues, o las puede llevar al exterior. Entonces, por medio de vesículas, el complejo de Golgi va a distribuir a donde se requieran estas proteínas. Entonces aquí se puede ver cómo se forman en los puntos donde dice 9, 8 y 7 una vesícula de transporte que va a ir a un lisosoma, que es otro organelo, una vesícula de membrana que va a ir a la membrana y de ahí va a liberar el producto ahí mismo a la membrana plasmática, o una vesícula secretora que se va a pegar a la membrana, se va a abrir y va a secretar, o sea, va a exportar el producto al exterior. Entonces, hablé ahorita de lisosomas y precisamente estos lisosomas se forman en el complejo de Golgi y contienen enzimas digestivas muy poderosas, tanto para la autofagia, que es la digestión de los organelos viejos, como para la autólisis, que es la digestión de la célula completa, ya cuando está vieja o cuando ya su función no es la correcta, se autodestruye. Peroxisomas son parecidos al lisosoma, aunque más pequeños. Sirven para detoxificar varias sustancias, entre ellas el alcohol. Son muy abundantes en el hígado. Los proteosomas destruyen proteínas dañadas también. Cuando una proteína ya no es funcional,
se destruye, se utilizan sus aminoácidos y con eso se podrán formar nuevos. Y estos los encontramos en el citosol y en el núcleo. La mitocondria pues, es la planta de luz de la célula. Genera ATP. Vamos a encontrarlas con mayor número en células muy activas desde el punto de vista fisiológico. Músculos esqueléticos, hígado, riñones. Tiene una membrana mitocondrial interna y una externa. Adentro se pueden ver una serie de pliegues que se llaman crestas, que van a delimitar un espacio lleno de líquido que se llama matriz. Cuando una célula se pone sujeta a cierta demanda y que requiere más energía, se van a autorreplicar estas mitocondrias para formar más energía. Entonces, si ustedes tomaron una biopsia de un músculo y luego si empiezan a hacer más ejercicio, agarran una rutina de ejercicio y luego días después tomo otra biopsia, una semana después, comparo el número de mitocondrias, va a haber más. ¿Por qué? Porque serán células, en este caso musculares, que han sido sujetas a un rigor más alto y que van a requerir más energía. Y un hecho muy trascendental es que la mitocondria contiene su propio ADN, que es heredado exclusivamente por parte de las mamás. Aquí se puede ver la mitocondria, aunque ya la había mostrado, pero aquí se ve la matriz, las crestas y se alcanzan a ver ahí ribosomas en el interior, y en la microfotografía pues es muy ilustrativa, ¿no? Y bueno, estamos generando ATP. El núcleo, generalmente de forma oval o esférica, es también por lo general lo más prominente en la célula. Tiene una envoltura nuclear, una doble membrana que lo va a separar del citoplasma, pero que tiene poros, tiene varias aperturas para el movimiento de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Contiene un nucleolos, que es un cuerpo esférico que sirve para producir ribosomas. Ya habíamos comentado que contiene las unidades hereditarias, a los genes, y que controlan todas las actividades y la estructura de la célula, y que también tenemos a los cromosomas, que son esas moléculas de ADN y otras moléculas proteicas. Aquí se puede ver el núcleo con nucleolo y se pueden ver los pequeños poros nucleares que se ven como pequeños canales que precisamente permitirán el intercambio. Y recordar que, bueno, controla toda la estructura de la célula, todas las actividades celulares, produce ribosomas ahí en los nucleolos. Entonces es una de las partes más importantes, yo creo que también de las mejor protegidas que tiene la célula. Aquí está la disposición del ADN en un cromosoma. Vean, un cromosoma tiene una forma como si fuera una H. La parte central donde se unen, cada bracito del H se llama cromátide, unido por una parte central que se llama el centrómero, y eso sería un cromosoma. Pero si analizamos el ADN, ¿sí? Esta fibra que se llama la cromatina, esta fibra está compuesta pues de ADN y otras proteínas, como pueden ser unas llamadas histonas. Entonces la síntesis de proteínas está destinada o es parte de lo que es pues, la gran maquinaria celular. Proteínas de diversos tipos se están formando. Las proteínas o la síntesis proteica determina las características tanto físicas como químicas de las células. Hay proteínas de diversos fines, ya hablamos de estructuras, hormonas, anticuerpos, transporte, enzimas, en fin. Y en un proceso llamado de expresión genética es el que el ADN
se utiliza como molde para la síntesis de una proteína específica, por medio de dos procesos que mencionaré muy simplemente. Uno se llama transcripción y el otro traducción. El paso 1 es la transcripción. A partir del ADN se tiene que dictar una serie de elementos o de aminoácidos que se requieren para formar cierta proteína. Es como dictar una receta. Y se forma un ARN. Ese ARN es el que lleva la señal proveniente del ADN del núcleo. Y ese ARN mensajero lleva el papelito. Entonces ya le transcribieron qué es lo que se requería. Ahora hay que llevar ese papelito a la máquina que hace proteínas. ¿Cuál es la máquina que hace proteínas? El ribosoma. Y en el ribosoma, que es el paso número 2, ocurre un proceso llamado traducción. Es donde llega ya el papelito con la secuencia, ¿no? Y le dice al ribosoma, allá dice el patrón, el ADN, que quiere una proteína con esta secuencia de aminoácidos. Entonces le hace una traducción para que se haga la proteína y ahí se puede ver cómo se está formando la proteína en color verde, de acuerdo a las instrucciones que trae este ARN mensajero. Vamos a una parte donde vamos a hablar de lo que es la división celular somática, que es la mitosis, y más adelante hablaremos de la división celular reproductiva, que será la meiosis. El ciclo celular es toda una secuencia de eventos en las que una célula duplica su contenido y se divide en dos. Recuerden que las células humanas contienen 23 pares de cromosomas, las células somáticas. O sea, en total tenemos 46 cromosomas. Los dos cromosomas que forman cada par se llaman cromosomas homólogos. Las células somáticas contienen dos series de cromosomas y entonces las llamamos células diploides. Vale la pena mencionar que aquellas que tengan una sola serie se llamarán haploides. Entonces, la división celular se lleva a cabo en varias etapas. Primero hay una que se llama interfase, en la cual se replica el ADN, pero la célula todavía no está dividiendo. Y dentro de esta interfaz hay varias fases ahí que no voy a entrar en detalle, pero la G1, la S y la G2. Y luego en la fase S es donde ya el ADN se replica. Y luego viene lo que sería ya la fase mitótica como tal, donde la célula ahora sí se va a dividir. La parte nuclear, la mitosis del núcleo, la división del citoplasma o citocinesis, para que ahora se obtengan al final dos células idénticas. Aquí está todo el ciclo celular, más o menos lo que tarda. La fase 1 se habla, la fase G1 se habla de cerca de 8 a 10 horas. La fase S, más o menos 8 horas. La fase G2, 4 a 6 horas, ¿no? Para luego dar paso a la mitosis. Entonces, en la parte de abajo del gráfico se ve una célula y el resultado son dos células idénticas. Entonces aquí el ADN se tiene que duplicar y de una cadena de ADN hacer dos, pero idénticas. Y para que se lleve a cabo también la división del núcleo, la mitosis del núcleo, tendrá una profase, metafase, anafase y telofase. No voy a entrar tampoco en detalle. Básicamente aquí las fibras de cromatina de las que hablamos se van a condensar, forman cromosomas, se alinean los microtúbulos con los centrómeros, se forma el uso mitótico y luego se dividen estas cromátides, ahora que ya son cromosomas, se mueven a los polos opuestos de la célula y luego ya tenemos dos núcleos idénticos con un juego idéntico de cromosomas a ambos lados. Y ahora sí ya está listo para que pase lo siguiente, que es que el citoplasma se parta en dos,
que es la citocinesis, la membrana plasmática se haga así como unas indentaciones, se haga un surco, se segmente y ahora sí se separen las dos células. Entonces son varias pasos los que tenemos que llevar. Y aquí se ve en la secuencia. En el 1 ya está formándose ahí, está el centrosoma con su centriolo. En el punto 2 ya está duplicándose el material celular. En el punto 3 ya está, perdón, ya en el 4 ya está formándose el surco de segmentación. ¿Sí? Y ya para el punto número 5 se separa, bueno, el 6 ya quedan completamente, tenemos dos células idénticas que son las células hijas y son igualitas, ¿no? En la división celular reproductiva, recuerden que la reproducción sexual es cuando un organismo resulta de la unión de dos gametos, uno de cada progenitor. Y aquí llamamos meiosis, que es la división celular reproductiva, que ocurre en las gónadas, o sea, en los testículos y en los ovarios, y se producen gametos con la mitad del número de cromosomas, o sea, un juego sencillo de 23. Cuando se une al otro gameto, que también tiene un juego sencillo de 23, se restaura el número diploide de cromosomas y ya tendríamos 46. Eso ya dado en la fertilización. Entonces, la meiosis ocurre en dos etapas, una llamada meiosis 1 y otra meiosis 2. Y cada una tiene sus cuatro fases: profase, metafase, anafase y telofase. En resumen, la meiosis 1 comienza con una célula diploide y termina con dos células con un número haploide de cromosomas. Y en la meiosis 2, cada una de las dos células haploides se divide y entonces el resultado neto va a ser 4 gametos haploides. Y estos son genéticamente diferentes de la célula diploide que los originó. Aquí vean en el gráfico, tenemos primero la meiosis 1, donde de una célula diploide terminamos teniendo dos células haploides. Y luego cada una de esas, a su vez, se va a dividir en dos. Entonces el resultado va a ser 4 células haploides. Si los ponemos lado a lado, estos dos gráficos, podemos ver entonces la diferencia. Y aquí las células diploides se les ha asignado un 2N. Eso significa que es diploide. Del lado izquierdo está la mitosis, donde al final hay dos células iguales y dice 2N y 2N. Y a la derecha está la meiosis, donde al final dice N, N, N y N. 4 células haploides. Esta es la comparación entre las dos. Entonces, hemos visto en general lo que tiene una célula típica, sin embargo hay billones de células en el cuerpo, cerca de 200 tipos celulares diferentes, con variedades de formas, tamaños, obviamente funciones, y esta gran diversidad las permite agruparse en tejidos y en órganos más complejos, ya con funciones muy, muy específicas. Muchísimas gracias por su atención.